Esto es una lista de acrónimos referente a lo que es el proyecto AMI. El AMI significa Acuerdo de Mejoramiento Institucional. En la unidad en la que yo me desempeño es la unidad de capacitación y becas, y la unidad ejecutora de los fondos del proyecto AMI es la unidad coordinadora del proyecto institucional. Un poco de antecedentes sobre el proyecto AMI es que en el año 2014 el Banco Mundial le brinda a las universidades públicas un préstamo para el fortalecimiento de la educación a distancia. Entre estos se destaca el Consejo Nacional de Rectores con las 4 universidades públicas, el Banco Mundial, la UNED, y se desprende el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, de donde nace el Plan de Mejoramiento Institucional, el objetivo es fortalecer la educación a distancia, y para lograrlo a través de la unidad coordinadora del proyecto institucional, quien es la que va a ejecutar los fondos del proyecto. Con la unidad del proyecto de mejoramiento se desprenden varias iniciativas para ejecutar los fondos. Una de las necesidades dentro de la institución es el fortalecimiento de la educación a distancia al personal docente y administrativo. Entonces, por este medio lo hacen a través de becas de formación y becas de capacitación. Entonces, de esto se desprende que cada beca otorgada al funcionario tiene que constar dentro de un expediente administrativo único, y para ello entonces se desprenden necesidades a solventar. En este caso se da una explosión documental más en la oficina, cumplimiento de una normativa institucional que va a ser lo que se refiere al proyecto AMI, y va a haber que recopilar y archivar más información, veracidad de más información también al respecto, porque vamos a tener auditorías del Banco Mundial revisando los expedientes de que la ejecución de los fondos se estén dando adecuadamente, y también un acceso oportuno a la consulta de los expedientes, y por ende también una simplificación de trámites para que las becas fluyan y el presupuesto se ejecute en un tiempo corto, por así decirlo. Esto es un poco del marco teórico, pero si al final tienen alguna consulta, se las aclararé. Entonces, como existe esa necesidad, ¿verdad?, de controlar los expedientes y tener la información a la mano, la idea es desarrollar instrumentos de control y seguimiento como herramienta para la confiabilidad y acceso a la información de los expedientes de becas del proyecto AMI. Sus específicos son describir los procesos normativos institucionales que se relacionan con estas becas, diseñar esos instrumentos de control y seguimiento para la adecuada ejecución de los fondos en las becas, y aplicar los instrumentos de control y seguimiento como una garantía y confiabilidad del acceso a esa información. Parte de la metodología es identificar esa normativa institucional que se relaciona con la función archivística y el proceso de las becas del proyecto. Para ellos, instrumentos, bueno, consultar fuentes de información primarias y secundarias, que son los reglamentos a nivel fuente secundaria y primaria, pues consultar a las autoridades cómo solventar ciertas necesidades o qué se puede resolver. El objetivo 2 destaca vincular la normativa consultada e investigada para generar los lineamientos o los ítems que queremos tener dentro de esas herramientas, para siempre cotejar con la información que se requiere dentro del expediente, y diseñar esos ítems en una herramienta o lista, por así decirlo, y se analizan relaciones dentro de la normativa institucional y algunas herramientas a nivel nacional, que en este caso son las normas de control interno para el sector público, y se utiliza para el diseño una metodología que es elaboración de listas de verificación o herramientas de control, que son muy utilizadas en la mejora de procesos administrativos o de ingeniería. Ya como actividades del objetivo 3 ya es informar a las autoridades y ejecutar la aplicabilidad de estos instrumentos. Para eso se hacen una serie de reuniones con las autoridades que se involucran dentro del proceso, se informa y se da el visto bueno para que se apliquen los instrumentos. Ya con análisis de resultados, pues en Costa Rica hay una vasta legislación a nivel nacional,
Y en este caso lo que tratamos es como de llegar como al punto final de todo esto, que es la reglamentación interna para hacer la vinculación. Para explicar un poco el proceso de aquí, para el otorgamiento de las becas de cualquier fondo dentro de la institución, se encuentra el Consejo de Becas Institucional, que es el único o es el órgano colegiado y ente que otorga las becas y ejecuta los presupuestos. En este caso, de ser el proyecto AMI un presupuesto aparte del presupuesto de la universidad, se tiene que regir por el mismo reglamento, por los mismos lineamientos en ese cumplimiento y en esa misma línea para otorgar las becas y que la información conste entre los expedientes. Sin embargo, el Banco Mundial conversa y da unas directrices de que se deben de crear otros procedimientos para regular la ejecución de esas becas. Entonces sale el procedimiento para ejecución de las becas relacionadas con las iniciativas de formación y capacitación del proyecto AMI, y estas se componen de una serie de etapas y todas contienen una serie de lineamientos, que estos lineamientos son información documental que tiene que estar dentro de ese expediente de beca, porque a la hora de revisión de las auditorías ellos van a revisar etapa por etapa de que cada punto ahí mencionado esté dentro del expediente. Para asegurar esa parte de la información documental, pues, me baso en las normas de control interno para el sector público, especialmente en el capítulo 4, que son normas de actividades de control, que son actividades de control, exigencia y confiabilidad y oportunidad de la información, y el archivo institucional. Se vincula con el reglamento para la formación de capacitación del personal y el procedimiento de las becas del proyecto AMI. De aquí entonces nacen esos instrumentos de control y seguimiento. Y para determinar o para diseñar esos instrumentos me baso en una lista de procesos que se aplican en otras entidades, que se debe definir quién lo elabora, determinar claramente el objetivo para qué lo vamos a aplicar, hacer esa lista de actividades o tareas a verificar, convertir esa lista de tareas en una serie de ítems, que esos ítems son cada alineamiento que comprende cada etapa del proceso, filtrar esa lista para evitar algún tipo de error o que se duplice tal vez algún lineamiento, sea muy similar, y establecer una estructura y diseño, un formato que sea fácil de aplicar y entendible, tanto para la persona que lo realiza como para quien se le va a entregar una copia. La lista debe tener un encabezado, debe tener fecha y responsable de firma de cuándo se recibió la información documental, y se tiene que retroalimentar periódicamente los avances o retrocesos de las acciones de mejora de estas listas referente a la normativa institucional en las becas del proyecto AMI. Ya este es el diseño de las listas de control, de chequeo, en este caso de revisión de documentos oficiales, de becas de formación y capacitación, que unas son becas de formación y otras de capacitación. Se desprenden los lineamientos por etapa, se pone un sí, un no y un NA, que significa no aplica. Con esto yo me baso a la persona cuando me trae la información documental, si cumple los documentos que se requiere la normativa institucional y puede ingresar al archivo para realizar los otros procesos de aprobación de becas o análisis de becas. Si no cumple, se le marca no cumple, se le devuelve la información y la información no entra hasta que esté completa. Esto evita atrasos en los procesos y también veracidad en la información. Ejemplo, una cédula vencida, ya le puedo decir no, se devuelve. Y no aplica para ciertos casos los lineamientos, no todas las becas son de la misma dimensión o poseen las mismas características, entonces no aplica y igual pues pasa la solicitud. Ya se recibe fecha y cuadro de observaciones, por si hay que notarle observaciones, si le hace falta algún punto que se le detalla en el cuadro de observaciones. Ya esta sería instrumentos de seguimiento. Cuando la beca es aprobada, el becario tiene que cumplir otra serie de documentos durante el proceso de beca y finalizando la beca. Un ejemplo, tiene que entregar un informe y un certificado, hay un tiempo prudente, yo reviso el expediente y si consta, pues se le pone sí, si no consta, se pone no, o en caso que no aplique.
Este instrumento, el anterior, se vincula con este otro, que es un cuadro de información cruzada. Se hace una escala de colores para la cual se identifica cuál está cumpliendo y cuál no. Si, por ejemplo, en el rojo hay incumplimiento, se marca en rojo en tabla Excel. Después el proceso consiste en realizar un informe comunicando a las autoridades universitarias sobre el incumplimiento de completar el expediente tal y como lo indican los procedimientos, y así no nos afecten los procesos de auditoría y otras revisiones periódicas que se hacen a los expedientes de becas. Este es el informe técnico. Se hace el informe técnico por incumplimiento de la información documental dentro de los expedientes. Se procede a comunicar a las autoridades. En este caso se da una serie de etapas que se comprende en este flujograma. Por ejemplo, en la etapa de preparación, preselección y selección está la lista de chequeo o revisión de documentos oficiales. Si pasa ese filtro, ya se da, y el COE, el Consejo de Becas, analiza si aprueba la beca o no. Si la aprueba, va a la lista de chequeo o revisión de etapa de seguimiento, formaliza contrato, seguimiento de becarios, que son los resultados que tienen que presentar. Si todo eso lo cumple, se cierra el ciclo de etapas y el expediente se cierra y hay un cumplimiento total. La auditoría da un visto bueno de que toda la información está en el expediente, de que los montos de los becarios se ejecutaron adecuadamente, los montos del proyecto AMI, y si no, se aplica el control cruzado, informe técnico, se envía y a veces, bueno, en la mayoría de los casos se da una respuesta inmediata del becario, porque si no cumple hay una penalización por el incumplimiento en cierto tiempo, o ya hay una respuesta de las altas autoridades, en este caso haciendo una intervención mayor. Por lo tanto, el aporte de estos instrumentos de control y seguimiento permiten evaluar efectivamente el cumplimiento o incumplimiento de la información documental que se requiere, disminuye errores al compensar el fallo de la memoria humana, porque son tantos lineamientos que recibir una solicitud, en ciertos casos se puede ir a algún documento sin revisar y tenga trazos a la hora que el Consejo de Becas vaya a analizar las solicitudes. Refleja también un canal de comunicación entre instancias y el funcionario que requiere la beca, genera un ambiente de confiabilidad y transparencia en los trámites, porque no se pasa un documento si no cumple con los estándares como sello de agua, fechas actualizadas. Contribuye con la ley de protección al ciudadano de requisitos y trámites administrativos. Esto por cuanto también evita que el funcionario esté presentando documentos cada vez que alguien se los solicita, porque ya con la lista de chequeo se sabe que ya no se le va a pedir más documentos de los que él tiene que entregar, exceptuando si el Consejo de Becas necesita alguna aclaración extra. Fortalece el sistema de control interno con construir instrumentos como actividades de control, beneficia a las autoridades para dar un panorama más claro en la toma de decisiones y minimiza los errores de omisión y favorece la veracidad documental. Como conclusiones, la identificación de la normativa institucional relacionada con la aprobación de becas se basa en lo establecido en los reglamentos que hemos mencionado. Los instrumentos de control y seguimiento se construyen a través de la identificación de esos lineamientos institucionales y son diseñados con herramientas que permiten la simplificación y recolección de la documentación requerida. Y las normas de control interno del sector público respaldan la aplicabilidad de estos instrumentos porque se reflejan como una herramienta de exigencia y confiabilidad y oportunidad de la información, así como el resguardo y conservación del patrimonio documental. Recomendaciones: es importante que la normativa institucional se someta a ciertas valoraciones para estar realizando cambios en cierta información que se solicita. Es necesario también se elabore un manual de procedimientos internos que contemplen esta metodología y aplicación de otros instrumentos y evaluar la efectividad de la aplicabilidad en los instrumentos y control y seguimiento en forma cuantitativa. Eso quiere decir que en algún momento lo que se quiere reflejar qué tanto han impactado de forma positiva aplicar estos instrumentos a comparación con otras presupuestos de becas que se han ejecutado sin estas herramientas. Muchas gracias.